Vamos a ver ahora los riesgos que asume un inversor. ¿Por qué a alguien le puede interesar finalmente invertir en bonos? Primero, es una decisión finalmente de financiar el país donde uno está viviendo y es aportar con sus ahorros, financiar el déficit. Uno le está prestando al Estado cumpliendo sus bonos. Pero el primer riesgo que asume es precisamente el riesgo del emisor. Si el Estado tiene capacidad de pago para devolver ese dinero. Hay estados que cumplieron siempre toda su vida y gozan de una confianza muy fuerte por parte de los inversores. Hay estados, a veces como el nuestro, que entraron en default más de una vez y no tienen esa gran confianza que tienen de los inversores. Pero igual se negocian. La diferenciación está en el precio. Y eso usted generalmente escuchó o lo vio a través del concepto de riesgo país. Si, por ejemplo, ¿cómo se mide este riesgo del emisor? Un bono del Tesoro americano de los Estados Unidos rinde el 4% anual y un bono de la República Argentina rinde el 7% anual, decimos que la diferencia es de 3 puntos. Esos 3 puntos, medido en bonos, son 300 puntos básicos. Ese es el riesgo. ¿Qué significa? Que el inversor percibe 3 puntos de tasa de interés, 300 puntos básicos de riesgo, más a un país que a otro. Ese es el riesgo del emisor, que uno tiene que tener en cuenta. No es lo mismo prestarle a un estado X que a un estado Y. Y la diferencia se manifiesta a través del precio. El segundo riesgo que tiene que ponderar un inversor, obviamente, es el tipo de cambio. Yo puedo invertir un bono en moneda nacional, por ejemplo en Argentina, que me pague en pesos, o un bono que me pague en dólares, o un bono que me pague en euros. Aquel que eligió un bono en dólares, quizás tiene más plata o tiene más dólares. Vamos a suponer a alguien que eligió el BODEN 2012 que pagaba un 4% anual de tasa de interés. Para hacer un ejemplo, alguien que invirtió $10.000 va a cobrar $400 por año de interés. Al primer año vamos a suponer que va a cobrar o va a tener $10.400. Pero hace un año atrás, esto en euros era mucho menor. Tengo más dólares, pero estoy asumiendo un riesgo de tipo de cambio, porque pesos valen más y los euros valen más. No significa que gané en términos relativos dinero, gané en la misma moneda. Esta es una de las decisiones que tiene que tomar el inversor. ¿En qué moneda va a invertir? En Argentina puedo hacerlo en pesos, en dólares, en euros, hay bonos en yenes, y precisamente ahí tengo doble riesgo, el del emisor y estar en la moneda correcta. El tercer punto que tiene que prestar atención un inversor, obviamente, es la tasa de interés. Si alguien cree que la tasa va a bajar, le conviene siempre fijar lo antes posible el valor de tasa porque va a estar en función de hoy. Si uno cree que la tasa va a subir, le conviene posicionarse a tasa variable porque generalmente entonces va a ajustar cada vez más por la suba de tasas. Es otro riesgo que corre el inversor a la hora de tomar decisiones. Por último, está el de inflación o el de poder adquisitivo del dinero. Porque si uno compra un bono argentino, por decir algo, que rinde el 10% anual, pero la inflación fue del 13%, usted se compra menos bienes de los que se compraba antes de haber invertido en bonos. Por eso se mide la inflación o la tasa de interés real, que lo que esté percibiendo el inversor esté por encima del poder adquisitivo, si no, el ahorro no fue ahorro, fue descapitalización. Todo ahorro, en cualquier instrumento, no solo en bonos, siempre se mide con el aumento del poder adquisitivo o disminución del poder adquisitivo del dinero. Todos los que hicieron clic en este espacio y quieren aprender sobre bonos o sobre inversiones, obviamente es lo que más nos tiene que preocupar, que nuestros ahorros crezcan más que nuestro potencial suba de gastos, que los gastos se ajustan por inflación. Eso es finalmente invertir, ¿no? que transformar el ahorro en inversión. Y por último, otro concepto repetido ya en este caso, que es el rescate anticipado. El rescate es otro riesgo que, si bien es una ventaja porque cobro antes, muchas veces que me devuelvan la plata antes, si no tengo aplicación para la misma, no es una buena noticia. Para muchos también contemplan el riesgo político. ¿Qué es esto? No es, quizás para los argentinos no es difícil de explicar. Recuerdan que cuando hablamos del emisor decíamos que había emisor-estado, que ahí es el mismo riesgo para todo, pero después teníamos provincias y municipios. Muchas veces el riesgo político se toma en las deudas emitidas por una provincia
por el signo político que tenga el gobernador de una provincia o de un municipio con respecto al poder central. Muchas veces vimos bonos que coincidían políticamente la provincia con el Estado, que quizás tenían, o estados que parecían ser más solventes porque estaban más protegidos por el gobierno nacional, y otras provincias que estaban menos protegidas. Eso se llama riesgo político porque finalmente a veces la decisión pasa por el Estado, a qué provincia o municipio ayuda y a qué provincia y municipio no. Recuerden que cuando hablamos de títulos públicos finalmente también medimos la capacidad de pago de un Estado. ¿Y de qué depende la capacidad de pago de un Estado? Volvemos al principio, capacidad de ingresos y capacidad de gastos. Los ingresos dependen, por ejemplo, del valor de las materias primas, por el cobro de retenciones, del valor de la actividad económica, obviamente, del crecimiento del PBI, que es lo que va generando impuesto a las ganancias, ingresos brutos, IVA. Bueno, esa marcha de la economía muestra la capacidad de pago del país. Y después su flexibilidad o no de los gastos que tenga. Eso es finalmente medir el riesgo que provoca un emisor y a qué tasa de descuento termino aplicando a la hora de elegir o no comprar un título público. Vamos al último capítulo y quizás el más interesante del lado del inversor. ¿Cómo evaluamos los bonos? ¿Cómo se saca la tasa de interés del rendimiento? Obviamente, como casi toda actividad financiera, es un flujo futuro descontados de fondos. Yo tengo una inversión inicial que finalmente es el precio que estoy pagando por el bono y eso va a ser igual a un flujo futuro. ¿Cómo se forma este flujo futuro? El cupón que voy a cobrar en un momento, más el cupón que voy a cobrar en otro momento, así los sucesivos cupones. Eso lo tengo que traer a valor actual. Entonces se utiliza la vieja fórmula dividido 1 más i, dividido 1 más i al cuadrado, dividido 1 más i al cubo, suponiendo que estoy poniendo en este ejemplo un bono que vence dentro de 3 años, que paga una cuota anual y en el último, además del interés, me paga el capital, el monto inicial. Si el bono lo compro al 100% de su valor nominal, una lámina de $10.000, la pago $10.000, por ejemplo, y me da 4% anual, $400 el primer año, más $400 el segundo año, más $400 el tercer año, más los 10.000 de capital, dividido la secuencia de tiempo, me va a dar la tasa interna de retorno, que es la I que iguala estos flujos, por definición. Bien, entonces, esta es la tasa interna de retorno. Ahora bien, si esto es 100% y eso es igual, obviamente la tasa va a ser del 4% anual, igual que el cupón. Pero, si yo este bono en vez de pagarlo 100, en el mercado vale 90%, yo voy a ganar este 4% anual más la diferencia de precio que voy a poner 90 y voy a terminar cobrando 100. Esa es la TIR del bono y en este caso vamos a suponer que me dé un 7% anual. Rinde más que el cupón. ¿Y por qué rinde más? Porque estoy pagando un precio inferior. Por eso esta tasa de interés está en función del cupón que paga el bono más el precio que estoy pagando. Por último, un bono puede valer sobre la par también. Puedo pagarlo 101. ¿Y qué significa eso? Que como voy a terminar cobrando menos plata de la que puse, una lámina de $10.000 la pagué 10.100, pero voy cobrando los intereses, como usted ya está suponiendo, va a rendir menos del 4% anual. Porque voy a ganar el 4% menos la pérdida de capital que voy a tener por pagarlo sobre la par. Y eso me va a dar, por ejemplo, en este caso, el 3,5% anual. Por eso es muy probable que usted vea bonos que coticen por encima de la par. Simplemente esto es el ABC de los títulos públicos. Obviamente vamos a seguir avanzando en el transcurso de estos cursos y si no, en la Fundación tenemos los cursos suficientes para insistir más en la profundización del aprendizaje en materia financiera. Muchísimas gracias.